Hoy tengo el gran placer de estar acá con estas dos arquitectas para terminar el ciclo de charlas de conversaciones sobre pH, así que es la verdad un gusto enorme. Estamos acá con la distancia que corresponde, siguiendo todos los protocolos de ventilación y todo, pero estamos juntas, así que eso creo que es importante, va a dar el ambiente bien de charla que estamos buscando en esta conversación. Las voy a presentar muy brevemente. Eh, las chicas son las dos graduadas de la UNR, como yo también, así que en ese sentido tenemos la misma formación, compartimos docentes, y con Steffi en este caso compartimos 3 años de proyecto porque fuimos compañeras, así que hasta hemos hecho proyectos juntas, sí. Hemos hecho grupo, así que estoy con amigas. Bueno, Melina como dije, graduada de la UNR y es una de las 3 socias de CMS Arquitectas. Y Estefanía es una de las, tiene un estudio con Gustavo Hernández, que también es amigo y compañero mío de la facultad, Guidi Hernández Arquitectos. Las dos son excelentes arquitectas, nos van a mostrar charlas que yo ya algo estuve viendo, pero no demasiado. Así que la verdad que no quiero demorar más para arrancar. El tema de hoy es la envolvente. Empezó siendo un tema como, empezamos que fachada, que medianera, que terraza, y la verdad es que hablando empezamos a entender que esto era como un espacio, la envolvente, y que no había necesidad de distinguirlos un poco, ¿no? Entre qué era fachada, qué era medianera y qué era azotea. En ese sentido lo entendemos más como un punto de encuentro o como un espacio de encuentro que como un límite, como que ahora está planteado según el reglamento, las normativas vigentes. En ese sentido queremos, bueno, un poco que las chicas nos cuenten lo que estuvieron viendo, que está súper interesante, y ver qué proyectos puede disparar esto o qué cambios normativos puede disparar esto. Así que si les parece, arrancamos. Vale, bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación a Agustina, a todo el equipo de planeamiento, al Colegio de Arquitectos en nombre de las dos, y también agradecer que incluyan mujeres en estos ciclos. Es raro decirlo, pero todavía es necesario y ojalá llegue algún momento que ya no lo sea. Vamos por eso. Bueno, la idea es que sea una charla... Hoy ganamos. Sí, por hoy choreo. somos mayoría. La idea es que sea una charla propositiva, con Steffi lo armamos juntas, y es un poco pensar entre todos ideas y pensar cómo queremos la construcción de la ciudad. Esto lo pensamos desde nuestro lugar, que construimos edificios en propiedad horizontal, en Rosario, con las condiciones que tenemos, que cuáles son: terrenos entre medianeras, un alto costo del valor de la tierra, proyectos que tienen que ser rentables, que tienen que rendirle al inversor, que sean competitivos en el mercado y que además respondan a la normativa. Y además de todo eso, y creo que lo más importante, es que nos gusten y sea un lindo proyecto donde querramos vivir. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con el diseño, la calidad espacial y una óptima habitabilidad son como cuestiones ineludibles cuando vamos a pensar proyectos de vivienda colectiva. La construcción de la ciudad de Rosario no se va dando por grandes proyectos o intervenciones urbanas, sino que se va dando por la juxtaposición de edificios en propiedad horizontal, entre medianeras, que se van como sumando a lo largo del tiempo. En el desarrollo de estos edificios en propiedad horizontal hay como un interés de los inversores de que esto realmente les dé un beneficio y se alejan de todo aquello que no tengan eso como objetivo. Así son las reglas del juego. Y por ahí un estudio o un arquitecto que intente hacer un proyecto que tenga porosidades, como bien se habló en la clase anterior, con dobles alturas, galerías, terrazas, azoteas, palieres cómodos, planta baja libre, etc., de alguna manera está renunciando a construir los metros cuadrados vendibles y de alguna manera se aleja de la rentabilidad. Esto no es nuevo lo que digo, pero sí es importante como introducción, porque hay que tenerlo en cuenta, y en base a esto pensamos todas estas ideas. Y bueno, y acá viene lo importante, ¿no? Que es
no dejar en manos de actores privados cómo queremos pensar la ciudad y los espacios en donde vivimos. Tenemos que pensarlo entre la mayor cantidad de actores posibles y volcarlos en una normativa que encauce y que fomente qué espacios queremos tener para vivir. Eso es un poco la idea, ¿no? Y una normativa que además debe ser actualizada en base a las nuevas demandas, porque ahora con esto de la pandemia, esta necesidad de espacios semicubiertos y de espacios de teletrabajo eran realmente impensados hace 12 años atrás, cuando la normativa que hoy tenemos vigente fue puesta en práctica. Entonces, bueno, un poco todo esto con esta introducción, que no son temas nuevos, que ya todos sabemos, vamos a empezar. Y ahora sigue Steffi con también un poco el criterio de todo el tema, ¿no? Bueno, como bien dijo Agus, bueno, primero quiero celebrar la iniciativa que está teniendo la Secretaría de Planeamiento y el Colegio, adhiero a los agradecimientos de Meli, y bueno, celebrar esto porque es una deuda que teníamos pendiente poner estas cuestiones sobre la mesa, ¿no? Cosas con las que convivimos todos a la hora de proyectar en la ciudad. Y bueno, un poco como contaste, Agus, el tema inicial que íbamos a charlar era un poco la fachada, ¿no? Y cuando nos pusimos a charlarlo nos pareció que era un concepto un tanto arcaico o obsoleto, y que se refería más bien a una bidimensionalidad. Y sentíamos la necesidad de pasar a conceptos tridimensionales. Bueno, surgieron palabras como volumetría, masa construida, la envolvente como... Y bueno, y finalmente terminamos acordando en que íbamos a hablar sobre la envolvente como interfaz. Y bueno, esta es una imagen de... ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. De un escultor, de una intervención de un escultor británico en Milán, que se realizó el año pasado. Y este escultor habla de dar fluidez a lo inflexible y de trascender la naturaleza de lo material, un poco lo que vamos a tratar de hacer, de pasar de la bidimensionalidad a la tridimensión, ¿no? Bueno, en el año 2008 el código urbano sufrió los últimos grandes cambios que tuvimos, ¿no?, en nuestra ciudad. Yo lo viví como estudiante, el debate previo, cuando, bueno, ya estaba finalizando la carrera, y veía que, bueno, por un lado, la municipalidad hablaba de que estaba preocupada por el tema de la densificación, la gran densificación que estaba teniendo la ciudad, y estaba buscando mayor calidad ambiental, y por el otro, el sector privado argumentaba o se quejaba porque ya no podrían construir tantos metros como antes. Y bueno, y en el medio de todo esto parece ser que se olvidaron de plantear una pequeña cuestión, que estos pH que regularían la normativa finalmente iban a ser espacios para habitar, ¿no? Y bueno, y de esto devino que se dio de baja las relaciones entre FOC y FOP, y heredamos alturas máximas por áreas según donde intervengamos en la ciudad. Y bueno, al día de hoy todavía nos preguntamos a cuántos pisos corresponden esas alturas máximas, ¿no? Después no lo pudimos terminar de entender muy bien, después vino este ajuste proyectual del 5%, que tampoco termina de dar muy bien con la cantidad de pisos, lo que aumenta aún más el misterio. Pero bueno, es hoy por hoy el escenario que tenemos para proyectar. Sí, se pensó más desde afuera para adentro que de adentro para afuera, y al final, exactamente. O sea, si bien la ciudad se vive desde afuera, el departamento, la casa, el pH se vive desde adentro también. Exactamente, o sea, sí, porque además si pensamos en espacios que a lo mejor queremos darle más de 2,50 de altura, con esta altura impensado, digamos, no se puede, porque si no, no se pueden hacer la cantidad de pisos permitidos. Sí, hubo un pensamiento bidimensional, se buscó reconstruir una fachada urbana, ¿no? Yo siempre me pregunté qué es finalmente una fachada urbana, porque no puedo concebir la ciudad de otra forma que no sea tridimensionalmente, y que pensar que es un todo tridimensional y que nuestros proyectos son todas estas pequeñas particularidades, como decías vos, que se dan lote a lote, y que también son tridimensionales, ¿no? Bueno, a ver, voy a pasar a la siguiente. Y bueno, y me tomé el atrevimiento de buscar, según la Real Academia Española, definiciones, ¿no?, de estos conceptos sobre los que estamos hablando. Los voy a leer para no equivocarme, son cortitos. Bueno, ¿qué es fachada? Es el paramento exterior de un edificio. ¿Y qué es paramento? Es una pared. ¿Qué sería envolvente? Bueno, para la Real Academia Española, la envolvente es un adjetivo, significa que rodea o envuelve. Y acá me gusta esto porque nosotros lo usamos como un sustantivo, pero para ellos no existe la envolvente en sí.
¿no? Y me hace acordar un poco a Rafa Iglesias cuando hablaba de esto de superar estas cuestiones de los elementos y pensar en la acción, ¿no? Me gusta esto. Y bueno, y finalmente interfaz es la conexión entre dos aparatos o sistemas independientes. Y hago hincapié en la palabra conexión, ¿no? Bueno, empezar a incluir un poco estos asuntos en la normativa a mí me parece fundamental porque creo que el lenguaje induce al pensamiento. Entonces, si hablo de fachada, voy a pensar en plano. Si hablo de estos conceptos de envolvente, de interfaz, el pensamiento va a tener otros disparadores y los parámetros que lo regulen también. Y bueno, no vamos a tener más tapas las fachadas a modo de tapas, frente contra frente medianeras. Vamos a empezar a pensar en un todo tridimensional para poder socavar, para generar llenos vacíos, dobles alturas y otro tipo de espacialidades. Y perder el plano, principalmente que divide lo público y lo privado, que es un muro privativo hoy por hoy, para que empiece a ser un elemento permeable. Y bueno, y un poco esto se ve en esta imagen, que es la casa de Shigeru Ban, del año 95 en Tokio, en donde los límites se diluyen totalmente, muestra permeabilidad y flexibilidad, no hay una afuera ni una adentro, no hay un interior ni un exterior. Ahí dejo de compartir para que Mel comparta. Bueno, en base a estos conceptos, ¿no? De salirnos de esta idea de fachada como un plano bidimensional y pensarlo más como un espacio, ¿no? Que tiene un espesor habitable. Ya el movimiento moderno nos ha legado algunas ideas, como los inmuebles villas y el pabellón Esprit Nouveau de Le Corbusier, que todos conocemos y que ya estudiamos en la facultad. Aportó este concepto de estas casas con jardín que pueden ser multiplicadas o apiladas unas sobre otras, no importa a qué altura sobre la vereda. Bueno, esto un poco en los edificios en propiedad horizontal en Rosario nos hemos olvidado un poquito de esto. Hoy se piensan como espacios casi anecdóticos, con un ancho de 1,20 m, que es lo que podemos ir más allá de la línea de edificación municipal sobre la vereda, y generalmente son espacios que está el tender con la ropa, la bicicleta, el equipo de aire acondicionado, elementos de limpieza o latas de pintura, alguna macetita con alguna plantita. Entonces, en relación a estos conceptos, nos encantó este proyecto, que es la transformación de 530 viviendas sociales en Burdeos, en Francia, que realizó un estudio francés que es la Caton Basal en conjunto con otros arquitectos. Y es súper interesante porque, bueno, acá está la foto, el antes y el después, es una reforma, y esta reforma consistió en el agregado, en estas viviendas sociales existentes, de como un espesor habitable de estas galerías que se adosan a esta fachada existente. Y de alguna manera le aportan a la vivienda calidad de vida. En una axonometría de una unidad, bueno, vemos cómo se eliminaron las ventanas y aberturas existentes y se le agregó estas galerías que tienen un determinado espesor y está compuesto por varias capas o elementos. Y de alguna manera es como una expansión de ese espacio doméstico y como esto que regula, ¿no? El exterior del interior. Y lo interesante es que en el tema de cuando pensaron la materialidad, la pensaron para que las personas que habitaran las viviendas, que en Francia son inquilinos, los que viven en esas viviendas sociales, no tengan que mudarse en el momento de la obra. Entonces este espesor de galerías o este espesor habitable son estos módulos industrializados que se van como superponiendo y adosando a la fachada. Bueno, esta imagen lo muestra perfectamente con la grúa. Desde el interior, estos espacios, el antes y el después, y realmente lograron, ¿no? esta intención de lograr mayor luminosidad, espacios más amplios. En esta foto, bueno, del interior, más o menos tienen 2,80 metros de ancho estas galerías, más el balcón de 1 metro más, casi 4 metros. Son espacios cómodos donde pueden realmente tener una amplitud y nuevos usos en estas viviendas existentes.
Y ahora, bueno, les voy a mostrar otra serie de imágenes de este mismo estudio, la Catón Basal, pero donde utilizan estas galerías o este espesor habitable en otros proyectos, pero ya desde el proyecto, porque son proyectos nuevos, ambos casos de viviendas, uno de 56 viviendas y el otro de 96, ambos proyectos en Francia. Me gusta este corte porque se puede ver como los elementos que componen este espesor, por un lado los balcones de 1 metro con la baranda, luego un primer cerramiento de paneles corredizos, luego la galería propiamente dicha y luego el cerramiento que cierra los interiores. Y acá, bueno, en primer plano tenemos este primer elemento que es funciona como un primer filtro o como un alero y regula un poquito esta relación entre el exterior y el interior. Luego, siguiendo en orden, los paneles corredizos que utilizan este material translúcido, que es posible abrirlo en verano para ventilar y en invierno poder cerrarlo para captar el calor, con lo cual están evitando estos sistemas de climatización artificial tan costosos. El espacio de la galería propiamente dicha, que son espacios que no están pensados con una identidad propia, digamos, que puedan ser aprendidos con H por los habitantes de una manera propia, libre, y que cada uno pueda habitarlo como le guste. Entonces, ¿qué sucede? En el devenir de la vida o en las diferentes composiciones familiares, sucede que cuando los chicos son chiquitos, estos espacios pueden ser lugares de juego, el metegol, la casita de indio, o pueden ser un living de estar para lectura o un patio de invierno con plantas. Y luego el último elemento o la última capa, digamos, que son las aberturas propiamente dichas que dividen los interiores de estas galerías y que van de piso a techo de manera de poder captar la mayor cantidad de iluminación y ventilación posible. Es súper interesante este estudio porque ellos, Anne Lacaton y Jean Basal, son pareja y vivieron 10 años en África. Y ellos, es muy interesante las entrevistas, porque ellos dicen que vivir en África les abrió los ojos y que empezaron a hacer como proyectos como más ingeniosos y más realistas. Les voy a leer algunas citas porque me gusta y los quiero decir igual. Ellos dicen, bueno, Anne Lacaton dice, allí entendí que la arquitectura es algo inseparable de la vida. La vida es lo más importante de cualquier tipo de arquitectura. El resto es anecdótico. El arquitecto debe buscar la manera de construir espacios que ofrezcan calidad de vida. Para nosotros, la apariencia es el resultado de exprimir las cualidades de los edificios. Creemos que la arquitectura es el resultado de pensar. Si las ideas son buenas, la arquitectura será buena. Las formas son aleatorias. Y en este sentido, nos parece que esta arquitectura que ellos hacen un poco trasciende las obras y que se involucran en asuntos políticos. Porque salimos de la facultad sabiendo hacer proyectos, pero después está la vida. Y no tiene ningún sentido diseñar o hacer un diseño que esté bien o mal si no nos ocupamos de lo realmente importante que es lo que rodea la arquitectura y que son los temas que involucran a la vida de las personas. Y, perdón, ¿puedo interrumpir un Sí. poco? No, lo que creo que es interesante, el proyecto este que mostraste al principio, que son balcones agregados, porque eso es realmente una demanda del propietario o en este caso el inquilino, es la necesidad de tener un espacio intermedio y que esta interfase con el exterior no sea una ventana cuadrada, sino que realmente tenés estos espacios donde estás un poco adentro y un poco afuera. Y que hayas salido en un edificio ya construido, quiere decir la demanda real de los modos de vivir, porque una cosa es pensarlo como arquitecto, bueno, cómo se ve desde afuera y la fachada y me gusta que los volúmenes, y otra cosa es realmente una demanda de un edificio ya existente y que para que los inquilinos sigan pudiendo disfrutar de ese espacio, necesitas crear un espacio intermedio. Entonces, para mí ese ejemplo es la muestra clara de la necesidad de estos lugares intermedios. Totalmente. Además, bueno, no lo dije porque no me quiero extender mucho, pero también es súper interesante lo que aportan a las viviendas existentes en relación a las cuestiones de sostenibilidad y de hacerlas más eficientes energéticamente
Y además ellos dicen que es un proyecto ambicioso, porque las viviendas cambian enormemente, se ven en las fotos, hay vida, y es un proyecto ambicioso a un costo bastante razonable, porque, digamos, eran viviendas que no tenían posibilidad de balcones, con ventanas muy pequeñas, y bueno, y pensar, ¿no?, darle esta transformación o esta ampliación mediante dos como acciones, digamos. Por un lado, la ampliación, y por otro lado, el agregado de esta superficie. Perfecto, me encanta. Súper interesante. Generaron un espesor, realmente. Sí, súper interesante. Bueno, y en Rosario un poco esto no lo podemos hacer. Hasta ahora no se puede hacer porque la normativa realmente lo limita. Bueno, acá me gustaría que Agus nos cuente un poco, porque eso espero que no sea por mucho tiempo, porque ya se elevó al Consejo. Sí, se elevó al Consejo el proyecto de ordenanza para ampliar los balcones y no limitar a los 4/5 de la altura que están actualmente, o sea, que están en vigencia ahora. Esperamos, fue un proyecto que lo comenté con cuanto arquitecto me crucé en el camino, y creo que va a ser para mejorar, para lograr estos espacios más amplios, para lograr más actividades, y sobre todo creo que va a lograr un mejor espacio para los usuarios. Sí, principalmente. Así que esperamos que, bueno, se acaba de mandar la semana pasada, en la charla del miércoles pasado se había mandado ese mismo día, ya Mariel lo había comentado, pero bueno, Estamos creo que muy esto ansiosos ya justo, para que salga justo hoy para los el tema próximos da perfecto. proyectos. Bueno, y ahora les voy a compartir 3 proyectos propios del estudio, CMS Arquitectas, que comparto con mis socias, pero solamente compartirles las estrategias que pensamos para poder obtener la mayor ganancia en cuanto a estos espacios semicubiertos, ¿no? Considerando siempre esta limitante de la normativa, que no pueden ser los balcones más profundos que 1/4 de la altura del ambiente. Las alturas de los ambientes son de 2,50, bueno, más de 2 metros no pueden tener. En este caso, este edificio está en Pichincha, es un lote muy pequeño, de 7 por 13, y bueno, y hubo un par de decisiones para poder maximizar este tema de los espacios semicubiertos. Que uno fue darle un poquito más de altura a los departamentos, tienen 2,70, con lo cual ese balcón lo pudimos hacer de 2,20. Bueno, listo, 2,20 en la profundidad. La otra cuestión fue concentrar en un mismo paquete lo que es escalera de acceso a los departamentos, palieres, ingreso a los departamentos y los balcones. Esto se aloja en un volumen de hormigón visto con una malla metálica, que es la malla cima, y que está suspendida, digamos, sobre la planta baja y que se asoma sobre el nivel de vereda. Y la última estrategia fue la materialidad, ¿no? Utilizar esta malla cima permeable, totalmente permeable, de manera que el espacio pueda fluir entre el espacio privado del balcón y el de uso común de los palieres. Además de la malla cima también resuelve las cuestiones de baranda, de cerramiento en el caso de por cuestiones de seguridad, y bueno, también se pueden abrir para ocasiones como una mudanza, por ejemplo. Desde el interior del departamento, el acceso se da a través del balcón, y luego el departamento va ganando en privacidad a medida que va ganando en profundidad. Estas son imágenes de los propietarios, y bueno, un poco de la idea que queríamos, ¿no? Que una planta que tenga un propietario en su departamento pueda también verse desde el palier, y entonces un poco ese espacio fluye y da sensación de más grande, y ese es un poco el criterio, digamos, de lograr mayor amplitud espacial. Este es otro caso, que es el edificio que está en esquina, que acá también era un terreno muy acotado en dimensiones, entonces no podíamos hacer balcones profundos, entonces la estrategia fue ubicar estos balcones en la mayor longitud posible, ocupando las 2 fachadas en esquina. Estos balcones se alojan en esta trama modular, se utiliza este recurso de la trama, ¿no? Es una trama de hormigón visto, que presenta un desfasaje de columnas intercalado entre losas.
y presenta como un ritmo constante de variación. Y esto de alguna manera cualifica estos edificios que tienen como una planta tipo, es una especie de programas en serie, y por otro lado identifica formalmente al edificio y le confiere como una lectura unitaria, ¿no? A nivel urbano. Desde el interior de los departamentos, estos balcones como que mejorarían la calidad espacial por esta cuestión de ser un poquito los que regulan el interior, exterior de los departamentos, la expansión interior y entre lo desconocido y lo conocido. Y también un poco mejoran la habitabilidad por estas cuestiones que ya venimos hablando de funcionan como alero, la posibilidad de tener vegetación que funcione como filtro solar o de polución ambiental, etcétera, ¿no? Estos conceptos de este intervalo habitable. Y este es otro proyecto totalmente distinto, recién arranca la obra, estamos recién arrancando, y la diferencia es que esto era un lote bastante generoso en dimensiones, tiene 11 metros por 58, muy distinto a los dos anteriores, y está en un lote con los dos linderos construidos. Entonces, bueno, acá, a ver, con esta intención de ofrecerle a los departamentos la mayor cantidad de metros cuadrados de semicubierto, de balcones. Y ante la imposibilidad de poder hacerlos más profundos que 2 metros, ¿qué decidimos? Bueno, los dividimos en dos, son 2 balcones, con lo cual cada unidad tiene un balcón que diríamos principal, porque es la continuación del espacio de estar y living, y luego un balcón que se continúa con lo que es el área de cocinar, que sirve de lavadero tender, que podríamos decir un balcón de servicio. Pero de alguna manera no renunciamos a la cantidad de metros cuadrados que queremos concederle a cada unidad de espacio semicubierto. Y en este proyecto todas las unidades tienen un 20% de su superficie exclusiva destinada a balcones. Por otro lado, muy sintéticamente, el proyecto se basa en 2 volúmenes de departamentos, intercalando patios, terrazas verdes y balcones, dobles balcones en cada unidad. Y acá hay un nuevo concepto de baranda que le da identidad a las fachadas, tanto fachada como las fachadas internas, que es estas barandas con espesor, que alojan macetas con vegetación que trepe, que cuelgue y que invada. Entonces lo que son los palieres son espacios semicubiertos abiertos con vegetación, la planta baja es abierta, es libre, es totalmente permeable con el espacio público de vereda, porque la intención es que sean espacios de disfrute, porque es el ingreso a las viviendas. Y acá, algo importante, y ya termino con esto, es que hay un nuevo concepto que queremos que este proyecto tenga, que sería como un cambio de paradigma, ¿no? Que esta inclusión de la vegetación tan presente en este proyecto sea de alguna manera que le aporte un valor agregado al edificio, ¿no? Que sea un bien común. Ya la vegetación no va a ser ni propiedad ni responsabilidad del privado, sino que va a ser la responsabilidad del consorcio como un bien común del edificio, un espacio en común, ¿no? Como así como los desagües pluviales generales son propiedad común, bueno, en este caso la vegetación va a ser eso. O sea, por eso, bueno, la importancia y cómo participa en todos los ambientes. Interesantísimo, sí. Te digo. Bueno, y un poco si vamos a hablar de la habitabilidad del envolvente, como contaba Melina, una opción es habitar el espesor de la fachada y otra opción podría ser abordarlo desde lo volumétrico, ¿no? Bueno, en este caso con aterrazamientos. Este es un proyecto que se ubica en Buenos Aires, en Núñez, es del estudio Planta. Y bueno, las autoras del proyecto cuentan que la intención era la de habitar una tipología híbrida del departamento con jardín. Y bueno, lo que les permitió hacer esto es que los indicadores del código que
que las regula, uno de ellos es el FOD. Entonces, bueno, cuentan que mediante el FOD, mediante el cálculo de la máxima que se puede construir en el terreno, es como se le da el valor a ese terreno, ¿no? Pero bueno, el índice cuenta solo los metros cubiertos, no cuenta los metros cuadrados al aire libre. Entonces, ellas, al aterrazar y al descomponer la masa construida, generan más metros cuadrados vivibles y a la vez más metros cuadrados vendibles también. Bueno, es un concepto de 7 casas apiladas, que lo que tratan es de tener el mayor perímetro de contacto con el exterior, y bueno, y plantean un poco un tipo de vida en relación con la naturaleza, pero sin irse a vivir alejándose de la ciudad. No tener que utilizar el vehículo, ni tener que irse a vivir a un barrio cerrado para tener este tipo de expansiones y tener un contacto, ¿no?, más abierto, más al aire libre. Que también, bueno, es un pararse, es una postura política y un poco también desde el urbanismo, ¿no? Y hablando un poco de sustentabilidad. Y bueno, y en este caso yo creo que ganaron todos. Los usuarios tienen sus casas con sus expansiones por un lado, y por el otro los inversores tuvieron mayor rentabilidad, o sea que sería un poco un final feliz. Igualmente, o sea, lo que quiero decir es que la normativa, hoy por hoy en Rosario, no nos permite este tipo de cosas. Con lo cual, o sea, si queremos hacer este tipo de espacialidad como las que se veía recién, va en detrimento de metros cuadrados que podemos construir. Entonces, en este caso no podríamos tener el final feliz, o sea, tenemos que elegir. Si queremos dar calidad espacial, son menos metros cuadrados construidos. Y si queremos construir las máximas de metros cuadrados que se nos permiten, no se puede dar calidad espacial. Y bueno, y ahí es donde estamos los arquitectos haciendo malabares para generar este equilibrio, ¿no? Y bueno, y yo puedo pecar de optimista, creo, pero si se revisarían los parámetros y se permitiría una cierta permeabilidad, y estas superficies que se puedan socavar y generar dobles alturas y otro tipo de espacialidades, se podrían colocar en otro lugar del proyecto. O sea, si se puede construir la misma cantidad de metros cuadrados destruyendo superficie, o la misma cantidad de metros cuadrados generando calidad espacial, a mí no me queda la menor duda que la plusvalía del mercado se la daría a la arquitectura. Pero bueno, repito, quizás peco de optimista. Este es un proyecto. Yo también soy optimista. Sí, yo soy optimista y confío en los colegas. Así que en ese sentido estoy como estamos igual. Este es un proyecto de nuestro estudio, es el edificio La Prida. Bueno, este proyecto tenía la característica de que se ubicaba en un terreno entre 2 pasillos, entonces lo pudimos abordar desde cuestiones más bien volumétricas, no proyectamos las fachadas a modo de tapa. Y bueno, hubo una decisión programática por parte nuestra, que fue la de ubicar un dúplex en el primer piso, un dúplex de 2 dormitorios, y generar esta terraza en doble altura para poder generar un vacío en la fachada, y bueno, y generar un cierto tipo de espacialidad, ¿no? Y por otro lado también socavamos la planta baja para generar cobijo y para ampliar la vereda. Y no pudimos realmente socavar más porque el terreno era muy chiquito, tenía 7 metros 20 por 15, y bueno, eso fue todo lo que le pudimos sacar. Pero bueno, a ver, con esta superficie que no construimos, ¿qué ganamos nosotros o el proyecto? A los términos económicos, la verdad que nada, pero a los términos de espacialidad y de posibilidades, yo creo que bastante. Siempre me imaginé que en esta doble altura podría haber una enredadera que se trepe por la trama y que no solo le dé una cierta habitabilidad a esta doble altura, sino también al pasillo lindero, o que podría haber un nene tirando una pelota para arriba, por ejemplo, una cuestión muy simple, pero que hoy por hoy en los balcones que estamos acostumbrados a tener en la ciudad no sería posible. Y bueno, y otra cuestión que nos permitió el tema de los pasillos fue aventanar las medianeras, ¿no? Y sorprendentemente el proyecto ganó mucho en iluminación natural, todos los espacios están iluminados naturalmente, inclusive los palieres y las escaleras. Y bueno, un poquito nos quedamos con ganas también de que estas ventanas se puedan abrir y se puedan generar ventilaciones cruzadas, que sería muy interesante. Y bueno, eso sería otra cuestión pendiente en la normativa. No, pero bueno, a ver, estamos para hablar de envolvente y esto es
Estas son ventanas que dan sobre la medianera, entonces son traslúcidas y fijas, bien, como dice la normativa actual. Exactamente, claro. En la primera foto se ve que no, todavía no le habíamos puesto el vinilo. Y bueno, y este es otro proyecto que está en obra, que lo estamos haciendo en sociedad con la arquitecta Lucía Dalabona, que está ubicado, bueno, también compañera nuestra, sí, está ubicado en el barrio de Refinería. En este caso, generamos aterrazamientos en el contrafrente. Ya cumplíamos en planta baja con el patio mínimo, pero bueno, resignamos consolidar esta pata de la L para poder generar estos espacios exteriores. Para nosotros como oficina tiene mucha importancia, o sea, siempre tenemos la política de poder generar este tipo de aterrazamiento, salirnos un poco de esta cuestión del balcón lineal de 1,20 m, generar otro tipo de proporciones que puedan descomprimir los espacios. Y bueno, y este es un montaje que estuvimos probando para ver un poco la vegetación, pero bueno, creo que valía la pena ponerlo, porque muestra un poco cómo se diluye un poco el límite entre el interior y el exterior y cómo descomprime, ¿no?, a la unidad. Acá el terreno lindero tiene una cancha de fútbol, esto es un terreno en L, nuestro vecino, que es una iglesia evangelista, tiene una gran superficie desocupada. Tranquilamente este paravista podría no haber estado, podría haber sido baranda, pero bueno, por cuestiones normativas tuvo que estar. Y bueno, y esta es la fachada, en donde desarrollamos una piel, acá sí, un pequeño espesor, en relación a las habitaciones, para dar privacidad y generar un filtro. Son postigos que se abren, y bueno, y en este espesor pueden empezar a aparecer plantas, por ejemplo. Esto nosotros, este espesor sale por encima de la línea de edificación, vuela sobre la vereda, son unos 25 centímetros, lo presentamos de esta manera en el plano y lo aprobaron, no sabemos si fue porque no leyeron la situación. No se entendió. O claro, o no sabemos muy bien qué pasó. Es un mini balcón, es, ¿no? una mini cosita, sí. Ya nos desayunaremos en el final de obra. Buenísimo. La verdad que es lindo ver así este tipo de proyectos. Se me fue. Ahí está. Sí, este tema, bueno, con la normativa, el tema de los parasoles, poder hacerlos a filos de los balcones es muy interesante. Se pueden empezar a generar unos espacios muy potenciales. Claro, que eso es lo otro que no dije en la ordenanza, muchas gracias por recordar, que la propuesta del proyecto de ordenanza propone eso, poder poner los parasoles a filo exterior del balcón, y creo que eso va a sumar. Obviamente contamos con el buen criterio de todos los matriculados para hacer buenos proyectos y que no los cierren de más, que deje fluir el aire, que la luz pueda pasar, que sean espacios agradables, pero yo creo que con ese nivel de confianza y optimismo podemos obtener mejor arquitectura, así que ahí vamos. Y otra cosa que tampoco dijimos del nuevo proyecto es el tema de las plantas bajas, que ahora vamos a hablar también de eso porque tiene que ver también con la envolvente, y es la llegada de estos edificios al espacio público. Y a ver, ¿cuánto pueden aportar estas plantas bajas de los edificios en relación no solamente al embellecimiento de un espacio público de vereda, sino también a la cuestión de la seguridad? Sabemos que ciertas soluciones arquitectónicas como que pueden aportar a hacer ciudades más seguras. En esto me refiero a esta cuestión de la permeabilidad entre el interior o la planta baja y la vereda, patios recedidos, dobles alturas, llenos y vacíos, o la posibilidad que desde la vereda podamos ver a través el patio del fondo. Bueno, todas estas cuestiones que pensar, ¿no?, como la vereda como un espacio de encuentro social en donde la arquitectura lo posibilite. Y esto es una idea totalmente opuesta, que no la queremos, a lo que aportan los muros ciegos de los barrios privados, lo que aporta eso a las ciudades, ¿no? Totalmente las antípodas. Bueno, este proyecto que es el que ya mostré hace un ratito, también del estudio, me gusta porque está en esquina y en este caso hay que pensar el tema de la ochava, cómo tratamos la ochava, y justamente en este caso es donde se ubica el ingreso al edificio. En este caso se libera la ochava, por un lado respondiendo a una cuestión normativa, y por el otro lado para
crear una determinada escala urbana al entorno o al edificio en relación a la trama de balcones que aloja por encima. Y desde el interior, pensar la espacialidad de estas plantas bajas, acudiendo a la planta libre. Esta trama de perfiles metálicos de alguna manera cierra físicamente la planta baja, pero no visualmente, permitiendo esta conexión fluida entre interior y exterior. En el caso del edificio de calle San Juan, también, ¿no? Nuevamente acá, el tema de la permeabilidad de esta malla metálica, la posibilidad de ver a través, hasta el patio del fondo, color rojo, esta planta baja libre, y bueno, es un ingreso que está recedido y que está a resguardo con una doble altura. Nuevamente acá, esta doble altura de la planta baja en relación a lo que viene por encima, ¿no? Por encima es un edificio de 10 pisos. En el caso del edificio de Suipacha, lo que se intentó fue lograr una mayor espacialidad a la planta baja y logrando una mayor altura, en este caso tiene 4 metros, para de alguna manera también atarnos con alturas de cornisas, de los linderos y la escala urbana. La fachada se construye sobre la línea de edificación municipal y de alguna manera se construye esta fachada urbana, ¿no? En línea, conservando la escala y la línea. Y nuevamente acá, ¿no? Desde el interior, la planta baja libre, este recurso, y la posibilidad de esta conexión fluida entre espacio público de vereda e interior. Y luego, bueno, pasamos al tema fachada, medianeras. Estas son fotos de Google, pero hay muchísimas, se pueden buscar, que es cómo desde el punto de vista del que circula, en auto, en bici, en moto o caminando, debido a la posibilidad que te da la perspectiva del largo de calle o la esquina, la cara más visible es la medianera, y no tanto la fachada principal, que es donde se pone el acento en el diseño de los PH, porque la fachada está, o sea, te da la perspectiva del ancho de calle, ¿no? Está limitado por esa medida. Y acá, bueno, las medianeras son tratadas en la normativa, ¿no? Son tratadas como tapas ciegas, y nos perdemos la posibilidad, el habitante, de poder tener una iluminación, una ventilación cruzada, y también como habitantes de la ciudad nos perdemos la posibilidad de tener edificios diseñados en su totalidad, como algo integral, ¿no? Como envolvente. Un poco lo que venimos con este concepto de envolvente y que le cambiamos el título a esta charla. Y bueno, esto ¿cómo se considera, no? La tapa ciega, ¿por qué? Porque se entiende que en un futuro cercano o lejano va a venir una construcción lindera que va a completar esta idea de completamiento, ¿no? Que va a completar, por eso es la tapa que está esperando que sea completada. Ahora, no en todos los casos todas las medianeras van a ser completadas. En este caso, esta medianera da a 4 pasillos de ingreso de lotes internos. O sea, qué lástima, ¿no? ¿Por qué no pensar una normativa que sea un poquito más flexible, animarnos a pensarla? Porque no todos los casos son iguales. Por ejemplo, en casos de medianeras que dan a pasillos de ingreso de lotes internos, o a patios ya consolidados de edificios en PH, o de oficinas, o de sanatorios, o de escuelas, o que dan a plazas, o que dan a estaciones de servicio, o a propiedades que tengan valor patrimonial. Digamos, en ese caso, nunca va a venir una construcción. Sin embargo, tienen que ser tapas ciegas, ¿no? Entonces, qué lástima acá que se perdieron, digamos, de la posibilidad de poder abrir una ventana, iluminar, ventilar y mirar a través. O sea, es como que animarnos, ¿no? a cambiar de paradigma de pensamiento de lo que hoy tenemos. Es otra cosa. Sí, es privativo. Sí, yo creo que, o sea, lo que están hablando, están mostrando son como 2 propuestas. Por un lado, o sea, pero las 2 coinciden en esta generosidad. La propuesta que mostraba, por ejemplo, Steffi con el edificio de la Prida, que es esto de receder un poco para donar realmente espacio a la vereda, ensanchar la vereda, y la propuesta que mostramos en el edificio de Suipacha, que es abrirla por lo menos visualmente, manteniendo el límite, pero abrirla visualmente. Entonces ya el límite no es
un límite tal, sino que el espacio empieza a ser mucho más permeable, uno ve de adentro para afuera. Tenemos, o sea, es muy fácil cuando uno habla de planta baja y de la interacción entre el adentro y afuera, ir a Jane Jacobs y pensar en la muerte y vida de las ciudades americanas y en esto de los ojos en la calle y de que hay que tener ojos en la calle porque eso hace que la vereda esté más viva y que la seguridad sea mayor. Entonces, bueno, es un poco normativa, un poco arquitectura, es un poco de todo. Sí. O sea, con la normativa actual, 2 buenas arquitectas hacen buena arquitectura, pero podemos lograr mejores normativas para lograr todavía mejores arquitecturas o arquitecturas más generosas, como esto de permitir que una ventana abra al lote vecino, bueno, empezar a hablar con mutualismo, Sí, abrir de el abanico mutualismo, también de claro, posibilidades y hacerlo más diverso. y ser más generosos entre lotes. Exactamente. Sí. Bueno, sí, en la primera charla se habló de mutualismo. Exacto, Un que poco creo que es también interesante. Es un está concepto muy hilvanado interesante. con todo eso. Bueno, y esto es un ejemplo. Este es el edificio, el Mentor de Noguerol y Brevia de los años 60. Está en Río Oroño, en una esquina, y tiene su fachada sur, que linda, con tribunales federales. No es medianera, pero lo traje porque, a ver, para Pero animarnos a podría haberlo pensarlo, sido. animémonos a pensarlo como que esto es medianera. Entonces, un edificio así, con este jardín y estas ventanas que dan a los palieres, cocinas, lavaderos y habitaciones comodín. Eh, ¿Por qué no puede ser algo así, Sí, no? para generar estos aventanamientos tuvieron que generar un patio. Sí, Claro. o precederse. Bueno, en este caso, las dimensiones del terreno lo permitía. Y desde un interior, esta posibilidad, ¿no?, de tener la visual del jardín de tribunales y también la visual del paseo de Boulevard Oroño, y también ventilación cruzada de las unidades. Y luego muy rapidito acá, con algunos ejemplos de obras del estudio. En este caso, este edificio que está al lado de un edificio en esquina que tiene en su fachada una fuerte horizontalidad en el diseño de su fachada. Entonces el edificio retoma estas líneas para resolver los balcones y las ventanas de medianeras, utilizando estas fajas de hormigón visto que le dan identidad a esta envolvente, ¿no? Y acá también el tema de las medianeras, tratadas como una fachada más, que son visibles desde el espacio público. Y acá, bueno, en este caso lo que permite la normativa, ventanas fijas, translúcidas, que están puestas a filo exterior, porque como no se pueden abrir, no se pueden limpiar, entonces para el tema de la limpieza y además para evitar que sean morada de pajaritos. Bueno, Los meros. pero acá, y ya con esto termino, una última cosa que a mí me parece muy importante es pensar, tanto en fachadas como en medianeras, el tema de qué materiales vamos a utilizar en estos edificios en propiedad horizontal. Hay una responsabilidad social, yo pienso, ¿no?, que en utilizar materiales que sean nobles y que resistan el paso del tiempo, que tengan un bajo mantenimiento, un envejecimiento digno. Porque eso después, bueno, con un consorcio con tantos propietarios es muy difícil de mantener. Así que ahí hay una responsabilidad social en estos temas. Bueno, y con esto termino. Te doy lugar, Steffi. Buenísimo. Espera. Tenemos 10 minutos si queremos terminar en la hora, pero si no nos podemos volver podemos cortar y volver a arrancar, así que No sé, me apuro. como quieras. Tenemos ya como un final. Sí, me Ya apuro un está. poquito. Bueno. Y bueno, y si vamos a hablar de envolvente, no nos podemos olvidar de las azoteas o nuestras tan queridas quintas fachadas, que se vienen a hacer un metro cuadrado construido, pero inhabitado hoy en día, ¿no? Y bueno, me divertí un poco, planteé un ejercicio con amigos y familiares que me manden fotos de qué veían desde su balcón o desde sus ventanas. Y bueno, la ciudad les devuelve esto, ¿no? Azoteas estériles que quedan para simples cuestiones residuales, para ventilaciones, tanques, y bueno, y si se ve algo verde por ahí, es una pintura que está impermeabilizando, pero nada más. Y bueno, y esta foto también la traigo a colación porque me llamó la atención cuando la vi, pensar cuánto habrán pagado el metro cuadrado, los 2 últimos pisos de este edificio ubicado en Pellegrini y Balcarce,
y que bueno, si miran hacia Balcarce van a ver un paisaje muy lindo, van a ver el parque, la rotonda de Pellegrini y Oroño, bueno, la ciudad les devuelve algo muy, muy hermoso, pero si miran hacia Pellegrini, lo que van a ver son los aires acondicionados de tribunales, ¿no? Entonces también, bueno, como una cuestión política de empezar a pensar esta cuestión de qué también le está devolviendo la ciudad al privado, ¿no? Y bueno, y estas son un compilado de imágenes que sacó Agustín Ramonda y muy generosamente nos cedió durante la cuarentena y el uso de las azoteas. Tiene unas fotos divinas, el que no lo sigue en Instagram. Sí. Se lo Súper pedimos. súper recomendable, muy generoso aparte. Y bueno, y un poco, si bien esto ya se habló mucho, pero a mí me quedó dando vueltas en la cabeza la reflexión de que la cuarentena nos trajo a colación esta cuestión, nos puso de manifiesto que le concedimos demasiado al espacio público en cuanto a las expansiones de nuestro vivir doméstico, ¿no? Le confiamos mucho a la gestión pública y es una deuda que tenemos hoy desde el privado empezar a contemplar estas cuestiones. Pero yo creo que la normativa tiene que inducir a estas cosas, ¿no? Y bueno, esta imagen que se ve acá no es un parque público ni una plaza en cota cero, es una de las tantas terrazas ajardinadas del edificio Cábana, ubicado en Retiro, que se construyó a mediados de los años 30. Esta imagen es una fotografía de 1940, se pueden ver los autos antiguos. La verdad es que a mí no sé si esto me parece algo bueno o algo malo, tener que retrotraernos en el tiempo para ver que ya se materializaban estas cosas y no sé qué nos pasó en el camino que se fueron diluyendo. Es bueno que no los planteemos, por lo menos. Eso es bueno. Bueno, Además es un shock esta imagen, ¿no? Con los autos tan antiguos y estas terrazas que parecen tan modernas, tan de ahora. El auto avanzó tanto y las terrazas nuestras desaparecieron. Bueno, esta imagen es la refuncionalización de una fábrica textil en Chacarita. La fábrica es la algodonera, era del año 1940, y bueno, la refuncionalización se realizó en el año 98. En este caso también la imagen no es una cota cero, increíblemente es la cota más 10, que es el ingreso a las viviendas, y estos parques, terrazas ajardinadas, ofician de espacio público, ¿no? En el corte se puede ver un supermercado en planta baja, estacionamiento en primer piso, y las viviendas empiezan a partir de la cota más 10, y estos son los huecos que se intervienen a modo de terrazas ajardinadas. Bueno, esto es un poco mostrar en el edificio La Prida cómo intervenimos nosotros la azotea, son azoteas de uso exclusivo de las últimas unidades. No pudimos más que usar pisos, revestimientos, y sí o sí, esto sí lo tuvimos que poner, los paravistas, que en algún punto yo me planteo que los paravistas no dejan de ser en la volumetría del edificio un piso más consolidado. Y bueno, en cuanto a la presentación de un plano, siempre se presenta como terraza accesible, pero después está el criterio de que no puede haber un espacio estanco, o sea, un parrillero es un espacio estanco, una pileta es un espacio estanco por encima de la altura máxima permitida, ¿no? Claro, está el paravista, o sea Exacto. que se construye ya a esa altura y no se permite una pérgola, un zoom, un quincho. Este cuadradito lo tuvimos que tapar también para el final de obra, no podíamos mirar para afuera. Y bueno, y un poco en el retiro obligatorio, mostrar en la foto de la derecha esta cuestión de la reciprocidad también, bueno, generamos vegetación, un filtro verde y esta convivencia urbana. Y este es otro proyecto, bueno, este falucho, que ya les conté que está en obra, esta es la azotea, bueno, también es un montaje para ver cómo quedaría jardinada, de vuelta al paravistas que vamos a tener que tapar acá, y bueno, en la axonometría de la izquierda se ve algo que en realidad va a quedar, es un ensayo proyectual, porque realmente no lo podemos hacer, que era construir una pérgola con unos perfiles y unos tensores para que trepe una enredadera, porque esto excede la altura máxima permitida en el lugar, no nos aprobaron. Y bueno, y a mí me da mucha lástima que pasen estas cosas, ¿no? Porque realmente el que va a habitar esta terraza se va a perder de una calidad espacial importante, de un lindo microclima, de un ambiente amigable, y la ciudad también se va a perder de esto que le va a devolver, ¿no? Y bueno, y un poco para cerrar, quiero mostrar esta imagen, que es la vista que tenemos hoy desde la terraza de Falucho, y cómo la vamos a tener que materializar para el final de obra, hablando un poco de lo privativo y de esto de negarle al vecino. Bueno, y estas son imágenes del libro Up on the Roof,
que, bueno, el fotógrafo que lo publicó, Sí, quedan no sé si 3 minutos. vamos a tener que cortar, no llego, chicas. No, cortamos y terminamos. Termina, sí, ¿querés cerrar esta frase? Bueno, sí, en el libro él cuenta cómo sobrevolando Nueva York se sorprendió que encontró un universo en altura, esta cuestión de las azoteas a modo de espacio público, como otro layer de ciudad. Y bueno, y si querés cortamos. Cortamos y volvemos para los comentarios, dale. Volvemos, seguimos con Steffi que estaba contándonos algo muy interesante y tuvimos que cortar por Instagram, pero ahora ya estamos de vuelta. Sigo súper entusiasmada, a ver, quiero que me cuentes el final. Vamos a contar el final. Bueno, como les contaba, en este libro, el fotógrafo se sorprende cuando encuentra todo este universo, este layer de ciudad en altura, ¿no? Y bueno, y un poco también esto me hizo pensar en que la OMS habla de que para una ciudad sea sustentable tiene que tener entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. Rosario, por censo, tiene 1 millón de habitantes y tiene 12 millones de metros cuadrados de espacio público, ¿no? Lo que la colocaría en el promedio. Pero bueno, no nos tenemos que olvidar que Rosario es un punto de un gran área metropolitana donde hay mucha afluencia y entonces este promedio baja. Entonces yo pensé, ¿por qué no permitirnos pensar la ciudad a modo de redes y capas que se superponen? Y que bueno, estos espacios podrían ser solidarios, ¿no? Con los espacios públicos. Pensar por ahí esta cuestión de reciprocidad, o cuando pensamos qué le da un edificio a la ciudad, que siempre lo pensamos como que tiene que haber continuidades físicas en planta baja, y a veces eso no siempre es posible, porque temas técnicos como ingresos a cocheras, ascensor, escaleras o demás servicios conllevan mucha superficie. Entonces, ¿por qué no pensar que esto se puede dar desde otro lugar, ¿no? Desde esta reciprocidad entre el uso de estas azoteas y el uso en cota elevada y el uso de los espacios públicos en cota cero, ¿no? Y otra vez ahí el mutualismo. No habría una continuidad física, pero sí va a haber una continuidad de uso y va a haber reciprocidad. Sí, y no solo, o sea, no es solo el uso del espacio verde, perdón que interceda, pero es también, o sea, lo que suma a la biodiversidad, a la flora y la pequeña fauna, o sea, no es que va a venir un puma, pero las mariposas, las abejas y todo lo que sabemos que suma la biodiversidad, que pueden, estos pequeños espacios pueden colaborar. Entonces me parece también eso devuelve al microclima de lo que es la ciudad. Sí, equilibramos un poco, ¿no? Equilibramos un poco. Sí, y bueno, de alguna manera esto me hace pensar si no tendríamos que tratar de generar un índice de habitabilidad exterior, ¿no? O sea, ¿cómo inducimos a esto? Quizás, así como tenemos un índice de cantidad de cocheras por cierta cantidad de unidades que son de un tamaño, bueno, podría pasar lo mismo con el espacio exterior habitable. Claro, porque cuando hubo necesidad de cocheras, eso se hizo. Claro. Con la normativa se obligó al privado a que tenga tanta cantidad de cocheras de acuerdo a los departamentos. Bueno, esto también podría esto pensarse. Quizás no sería obligar, sería inducir. No, porque aparte Fomentar. tiene un resultado interesante para todos. Definitivamente más interesante que las cocheras. Exacto, por eso. O sea, y bueno, y les quería mostrar también muy brevemente imágenes de una iniciativa que se dio en Sevilla en el año 2012, que se llama Red de Tejas. Y bueno, un poco esta organización habla de recuperar el rol social de las azoteas y empezar a recuperar su uso público, ¿no? Que en algún momento lo han tenido, y que dejen de ser cementerios en donde va a parar todo lo residual. Entonces, de alguna manera vuelvo a ser optimista y pienso que si empiezan a pasar estas cosas en nuestras azoteas en Rosario, ¿por qué no quizás empiecen a pasar este tipo de cuestiones? Y bueno, y se amplía un mundo y un universo de posibilidades. Y bueno, y para terminar, les quería mostrar esta imagen del libro de Nadadores y Piscinas del ilustrador Manuel Moranta, que es un ilustrador español. Él, cuando publica esta imagen, dice que si veríamos a las piscinas desde el cielo, quizás si las juntamos podríamos crear el mar, ¿no? Y un poco me tomé el atrevimiento de montarle. ¿Qué pasaría entonces si juntásemos estas pequeñas intervenciones en azoteas y empezarían a oficiar, ¿no?, de espacio público? Y bueno, y
para terminar, voy a leer una conclusión. La voy a leer porque no me quiero equivocar, no quiero perderme de decir nada. Es cortita y es breve. Y bueno, la idea es trabajar para que la normativa, que es la que finalmente determina gran parte de las viviendas urbanas, sea planteada más bien desde un lugar cualitativo antes que cuantitativo. Que los coeficientes sean una traducción final de intenciones espaciales y vivenciales. Somos nosotros, como profesionales, quienes debemos asumir el rol de nexo entre la planificación de la ciudad y el usuario final de las viviendas que la conforman. Y entender que los mínimos que plantee la normativa van a ser siempre las máximas del mercado, y que hay una simbiosis inexorable e inseparable entre código urbano y reglamento de edificación. El código hacia el reglamento y el reglamento hacia el código. Es decir, lo público regula lo privado y lo privado en su construcción le da forma a lo público. Y el punto más literal de encuentro entre estos dos actores es la envolvente, que cuando la pensamos con ciertos dinamismos y reciprocidades, finalmente oficia de interfaz. Ya casi cierro. Espectacular. La verdad que me tendría que imprimir esa última conclusión para la pared de la oficina. Tengo que confesar que me costó mucho trabajo neuronal. Sí, y no, y esto, que un poco que es lo que vengo haciendo desde el principio en nombre de la Secretaría, decir, bueno, convocar a todos a que sea una responsabilidad de todos, que no sea una responsabilidad de la Secretaría exclusiva de decir qué es lo que pasa, o qué es lo que se puede o no hacer en la ciudad, sino que lo discutamos entre todos. Es un lujo los arquitectos que hay en Rosario, la verdad que no paro de decirlo, y cada día que pasa me convenzo más de los arquitectos y arquitectas para ser políticamente correcta que hay en la ciudad. Creo que espero realmente desde la Secretaría que estemos a la altura de las circunstancias y podamos modificar las normativas en base a todas las sugerencias que están surgiendo en estas charlas y los comentarios, no solo en las charlas por WhatsApp o gente que me encuentro. Sí, aparte de adaptarse a las nuevas demandas, porque sobre todo ahora después de la pandemia, o sea, cambió la forma de vivir nuestras casas. Bueno, pero vivimos la arquitectura al 100% con la pandemia, quedó muy de manifiesto. Sí, ¿no? la necesidad de tener espacios que sean semicubiertos, conexión con el exterior, con el verde, y eso no lo podemos evitar, digamos, o sea, hay que hacerlo, porque esta normativa que está ahora vigente es del año 2008, son 12 años, como viene avanzando todo. Yo creo que no hay que tener miedo a hacer normativas y después revisarlas, que es el caso que pasa ahora. O sea, no es que las normativas necesariamente están mal, sino que siempre hay que Claro, y que no permitirse, sean estáticas, digamos, que sea algo dinámico, ¿no? Que se vaya flexible, siempre permitirse repensarlo, abrir siempre al diálogo, que es lo que estamos intentando hacer. Yo no dije al principio, después me agarró un poco de cargo de conciencia, que no dije que estas son las charlas que organizamos entre la Secretaría de Planeamiento y el Colegio de Arquitectos, que creo que es una interacción que está funcionando muy bien. Sí. Lo digo porque realmente agradezco el trabajo que se está haciendo desde el Colegio de Arquitectos con la Secretaría para realmente colaborar en nuevos proyectos y todo. Entonces, en ese sentido creo que es la manera en la que tenemos que trabajar. Y estas charlas son súper fructíferas para poder sacar algo limpio, para pensar nuevas cosas. O sea, ustedes son las que lidian con la normativa a diario, dando buenos resultados, pero bueno, justamente diciendo, mira, al final, si en vez del final de obra tuviese que agregar esto y lo podría dejar como la arquitectura lo planteaba, sería mucho mejor, y en ese sentido creo que las normativas tienen que poder acompañar buena arquitectura. Obviamente siempre asegurándose de que damos los mismos derechos y obligaciones a todos. O sea, no podemos permitir que alguien arruine el terreno del de al lado. En ese sentido, uno tiene la responsabilidad de proteger la ciudad y proteger el futuro de la ciudad y el desarrollo. Son como ideas que planteamos, que pensamos, propositivas, pero tampoco somos expertas en normativa y eso... Bueno, no, seguro. Pero creo que ahí también, o sea, hay que estudiar todo eso, hay que ver cómo se implementa, si es posible. Habrá cosas que a lo mejor no son posibles, que no se puede, pero bueno también el hecho de pensar animarse, ¿no? Pero creo que está la normativa y después está también un poco la ética de cada profesional. Exacto.
en ese sentido uno no puede hacer una normativa que persiga absolutamente todo. Creo que hay que confiar un poco en el criterio, en lo criterioso de los profesionales que tenemos en la ciudad y decir, bueno, confiamos en ustedes que van a hacer buena arquitectura, que no se van a pasar de la línea, que van a ser generosos con el vecino y que no van a arruinarle la vida al otro. En ese sentido me parece que todos, y también los vecinos y los usuarios, creo que si uno intenta ser más generoso y más permisivo y las cosas funcionan bien, se puede seguir en ese camino. Si vemos que las cosas, bueno, no empieza a funcionar mal, después por ahí... bueno, hay que revisar. Sí, hay que revisar, obviamente. El tema es que hasta acá tenemos una normativa que es más bien prohibitiva en el sentido de como cortar un poco este tema de la especulación. Si te permito un poquito pueden pasar ciertas cosas. Bueno, pero por ahí también puede abrir el juego a un montón de cosas interesantes. Así que vamos a ir probando. Les pido a todos ayuda, en nombre de la Secretaría les pido ayuda para que todos colaboren con las normativas. Y bueno, esta es la última charla del ciclo de conversaciones sobre pH, pero la idea es por ahí el mes que viene seguir con alguna otra charla. Si tienen temas para sugerir, estamos abiertos para recibir sugerencias. Y bueno, les agradezco a Steffi y a Melina por esta charla que la verdad fue súper, súper amena. La disfruté muchísimo. Gracias. Espero que ustedes también. Gracias.